Dios bendiga tu vida, querido hermano, querida hermana. Te saluda el pastor Giovanni Maldonado con otro mensaje de la palabra de Dios. Y espero en el nombre de Jesús que sea edificante, como también lo fue cuando estuve estudiando sobre este tema. Hoy el tema es ver claramente. Y muchas veces nosotros cuando leemos la Biblia, no vemos claramente lo que Dios tiene o nos quiere decir en esa palabra. Solo leemos superficialmente y a veces solo estudiamos superficialmente la palabra. Pero hay tesoros escondidos en la palabra que cuando tú lees y estudias detalladamente, guiado por el Espíritu Santo, encontrarás esos tesoros que te ayudan a entender muchas cosas para poder crecer espiritualmente. Ver claramente. La historia de hoy la tenemos en Marcos 8, 22 y 26. Y es la historia acerca de un hombre ciego que fue sanado por Jesús, pero fue sanado de una manera particular, de una manera que en la Biblia la única parte donde aparece de esa manera. Pero Dios nos enseña algo a través de la sanidad de este hombre y también del lugar donde suceden estas cosas. Y vámonos entonces a la palabra del Señor para poder entender eso y poder desglosar paso a paso qué es lo que Dios nos quiere decir, para ver claramente cuál es su mensaje. Marcos 8, 22 y 26 dice así. Vino luego a Bethsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Y mirando dijo, veo los hombres como árboles, pero lo veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase y fue restablecido y vio de lejos claramente a todos. Y lo envió a su casa diciendo, no entres a la aldea. Muy bien. Ver claramente. El hombre fue sanado de una manera particular, como dije al principio. Y dice que al principio Jesús dice que escupió y dice que le escupió, dice, y le tocó las manos, los ojos, y dice que le preguntó si veía algo y dice que él no veía bien y tuvo que tocarlo otra vez para que poder ver bien. Mucha gente piensa o algunos se burlan diciendo que Jesús no le falló el poder o le falló la fe ahí. Pero créame, querido hermano, todo lo que pasa en esta historia tiene una razón y un propósito. Y como les dije, a veces nosotros leemos solamente superficialmente o estudiamos superficialmente y no entendemos lo que Dios nos quiere enseñar. Vamos paso a paso. Entonces, ¿a dónde suceden estas cosas? Suceden, dice que pasando por Bethsaida, era una aldea y Bethsaida significa casa de pescadores. Tiene razón de llamarse de esa manera porque esta aldea está alrededor del mar de Galilea y por lo tanto están a la orilla, mejor dicho, del mar de Galilea, deberían de haber vivido o viven de la pesca, por lo tanto por eso se llamaba casa de pescadores. Pero dice la palabra del Señor que cuando le trajeron al ciego, dice que Jesús agarró de la mano de este hombre y lo sacó fuera de la aldea. Interesante. Hay que preguntarnos por qué Jesús lo saca de la aldea. Hay una razón. Hay una razón por la cual Jesús lo saca a este hombre. Hay un contexto por el cual Jesús saca a este hombre de la aldea. Y eso lo vemos en el capítulo 11 de Mateo, porque Jesús no era la primera vez que pasaba por esta aldea, no era la primera vez que hacía milagros ahí en esa aldea, pero había pasado algo anteriormente. Por lo tanto, Dios había hecho como una maldición en ese lugar de que no iba a pasar más milagros en ese lugar. Vámonos a Mateo 11, 21. Dice así, ay de ti, Corazín, ay de ti, Bexaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotros, en otro tiempo se hubieran arrepentido en silicio y en la ceniza. ¿Qué quiere decir eso? Está diciendo
de que en ese lugar Dios o Jesús había hecho milagros, pero que aunque habían hecho esos milagros y el poder de Dios se había manifestado en esos lugares, no se habían arrepentido. Por lo tanto, él menciona algunos hay, y no solamente era Bexaida, sino que también a otra aldea o a otro lugar llamado Corazín. Y por esa razón era que Jesús saca a este hombre ciego fuera de la aldea, porque él mismo en sus propias palabras había mencionado que ya no iba a haber milagros en ese lugar porque no se habían arrepentido. Si leemos el capítulo 11 de Mateo, entendemos que los religiosos, los poderosos religiosos de ese lugar, no habían creído y no se habían arrepentido. Es más, contradecían a lo que Jesús hacía y no creían que realmente Él era el Mesías. En vez de glorificar a Dios, en vez de decir, oh, está Dios aquí, estamos viendo el poder de Dios, en vez de ver eso, no veían eso, veían otra cosa, no veían claramente. A pesar del poder de Dios manifestado ahí en ese lugar, no veían claramente. Así como este ciego al principio no veía claramente, estos hombres tampoco veían claramente. Y como no veían claramente, no se habían arrepentido. Eso nos enseña que para poder arrepentirnos completamente, debemos de ver a Dios y debemos de ver a Él tal como es. Pero a veces nosotros no vemos claramente porque nosotros no queremos ver claramente. Estos hombres de estos lugares, hombres y mujeres de estos lugares, sus ojos estaban cerrados, sus ojos espirituales. Estaban más ciegos que ese ciego que estaba ahí pidiendo sanidad. Y a veces nosotros vamos a lugares, llámese ciudades, aldeas, pueblos o colonias de las ciudades, donde demostramos el amor de Dios o demostramos el poder de Dios, demostramos o somos luz en esos lugares, pero encontraremos personas que no creen y no quieren ver. Por lo tanto, no hay arrepentimiento en sus corazones, no hay arrepentimiento en su ser. ¿Por qué no ven claramente? O quieren ver lo que ellos quieren ver, no lo que Dios les quiere mostrar. Eso no es ver claramente. Entonces Jesús saca a este hombre de esta aldea para que el milagro sea hecho fuera de la aldea. Pero como les había contado, o dice también la palabra del Señor, dice que le escupió en sus ojos, lo tocó, pero no veía claramente. Y dice que veía a los hombres como árboles, o sea que miraba como borroso, no veía como debería de ver. Y aquí el principio no es que a Dios, o lo que aprendemos aquí no es que a Dios le costó o que algunos milagros cuesta que sucedan y hay que seguir orando. No, eso no es lo que nos enseña Dios aquí. Lo que nos enseña es que a veces no recibimos de Dios sanidad, no recibimos de Él respuesta a nuestras peticiones, llámese sanidad, prosperidad, paz, porque en nuestra vida no hay arrepentimiento. Y como no hay arrepentimiento, a pesar de que nos bombardean a través de las emisores, a través de las redes sociales, que hay un Dios. Hermanos en las esquinas se nos ponen a predicar de que existe un Dios y que hay un Dios poderoso. No queremos ver, no vemos claramente porque no hay arrepentimiento en nosotros. Este es el principio, esto es lo que nos enseña esta historia. Mucha gente no quiere arrepentirse y no está arrepentida de sus actos. Por eso no ve a Dios claramente. Al final, el hombre es sanado de su ceguera física, de lo que le estaba o que le había pasado. Pero hay una respuesta del ciego en esta historia. Dice, veo a los hombres como árboles. No ve claramente. Y yo me imagino a este hombre que no ve claramente. Por un momento creo que se sintió feliz porque no miraba nada, pero dice que miraba como figuras.
Yo no sé si este hombre se sintió feliz, porque recuerde, no miraba nada, pero después pudo ver algo. Y hay mucha gente que está contenta con ver algo. ¿Tú estás contento con ver algo de la gloria del Señor? ¿Con ver algo de lo que Dios tiene preparado para ti? Yo no. Yo quiero ver completamente. Yo quiero recibir todo lo que Dios tiene para mi vida completamente. Por lo tanto, debemos de abrir completamente nuestros ojos espirituales a lo que Dios tiene para nosotros. Pero para eso, para poder recibir el perdón, la misericordia de Dios, la sanidad de Dios, debemos de arrepentirnos. Arrepentirnos de nuestros actos y glorificar a Dios. En el último verso leemos que dice que Jesús envía a este hombre a su casa diciendo, y no entres a la aldea. Si leemos detenidamente, debemos de entender que este hombre seguramente no era de Betsaida, porque dice que lo manda a su casa. Podemos usar nuestra imaginación y hacernos preguntas, ¿por qué este hombre estaba ahí en Betsaida, este hombre ciego, si él no vivía ahí? Bueno, tal vez vivía en otra aldea y iba a esa aldea a pedir limosna, puede ser, o a visitar un familiar, no sé. Pero dice que lo manda a su casa y que no entre a la aldea. O sea, recuerde, la gente que vivía en esa aldea habían recibido muchas veces milagros, habían recibido de Dios muchas cosas, pero no se habían arrepentido. Y hay cosas que Dios nos da a nosotros. Hay muchas cosas que Él contesta a nuestra vida, pero nosotros decidimos no ver a Dios. En otras palabras, decidimos no creer en Dios. Y cuando tenemos esa actitud, dejamos de recibir las bendiciones de Dios. Dejamos de recibir lo que Dios tiene preparado para nuestra vida, porque decidimos contentarnos con ver vagamente, con recibir pocas cosas. Decidimos entonces nosotros recibir de Dios, pero no dar nada al Señor. Y Él quiere que nosotros nos arrepintamos de nuestros actos. Vete a tu casa, no pases por esa aldea, porque en ese lugar no creen en mí. En ese lugar ya no van a recibir nada porque no ven claramente lo que yo quiero para sus vidas. Estimados hermanos, ver claramente el propósito de Dios para nuestra vida requiere que nosotros demos algo en fe, arrepentirnos. Eso es lo que aprendemos de esta historia. No que Jesús le costó sanar a un hombre, no, porque Él es Dios. Era porque nos quería enseñar algo. Ver claramente a Dios. Ver claramente lo que Dios tiene preparado para tu vida, querido hermano. Una recomendación de Jesús. Ve para tu casa. El hombre ya veía claramente y veía de lejos. Ve para tu casa. Dios nos manda a mostrar el milagro que tenemos a otros. El milagro que ha hecho en nuestra vida a otros. Demostrar que Él es Dios, que Él es Jesús, que murió en la cruz por nuestros pecados. Y a los primeros que debemos demostrarle ese milagro es a nuestra familia, a nuestra casa, para que nuestra familia también pueda ver claramente que Dios es poderoso y que para Él no hay nada imposible. Pero debemos de arrepentirnos. Dios te bendiga. La paz de Dios esté contigo. Te saluda el pastor Giovanni Maldonado.